Buenos días, hermano. Qué bueno saludarlos de nuevo, que estemos otra vez en contacto a través de este medio para compartir esta mañana otra vez la palabra del Señor. Y esta vez siempre en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Pero antes vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Te damos gracias, Señor, por esta linda mañana, Señor. Y queremos agradecerte por todas las personas, Señor, que nos unimos en esta mañana para que tú nos hables, Dios, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe tu palabra y se quede con nosotros, Señor, en el momento en que reflexionemos y te recordemos, Dios. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a leer, como les dije, el capítulo 14 de Marcos, pero en la sección del 66 al 72, del versículo 66 al 72. Y leo de la Biblia al día, y dice la palabra así. Pedro permanecía en el patio. Una de las criadas del sumo sacerdote lo vio calentándose al fuego. Tras mirarlo detenidamente, dijo en voz alta: «Tú eres uno de los que andaba con Jesús el Nazareno». No sé de qué me hablas», dijo Pedro, y se acercó a la salida. En aquel mismo instante un gallo cantó. La criada, al verlo detenerse allí, comenzó a decirle a todo el mundo: «Aquel es un discípulo de Jesús, aquel hombre». Pedro lo negó otra vez. No mucho después, los que estaban junto al fuego le dijeron: «Tú también eres uno de ellos, porque tienes acento galileo». Pero Pedro, entre maldiciones y juramentos, afirmó: «Ni siquiera conozco a ese hombre». Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Como el estallido de un látigo, el recuerdo de las palabras de Jesús acudió a su mente. «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces», y rompió a llorar. Este pasaje nos describe una escena muy conocida por todos nosotros. Como hablábamos la última vez que compartimos el devocional, conocemos lo que sucedió ya porque lo vemos en películas o lo hemos leído muchas veces. Pero sin embargo, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando leo este pasaje y pienso un poco en Pedro y en su actitud y en las promesas que le había hecho a Jesús, pienso: «Ay, qué bárbaro Pedro, cómo se negó, cómo negó a Jesús, cómo le falló». Porque viendo todo lo que se narra desde antes, vemos que Pedro era especial para Jesús y él le había prometido a Jesús que él nunca lo iba a negar. En especial, haciendo recordatorio de pasaje que ya hemos visto en estos devocionales, el versículo del mismo capítulo 14, el versículo 29, le dice él a Jesús que él nunca lo va a dejar, que quizás los demás lo abandonen, pero que él, así le dijo: «Pero yo jamás te abandonaré». Esto que nos dice que realmente Pedro amaba a Jesús. Sin embargo, Jesús esa noche le dijo que antes de que cantara el gallo 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. ¿Por qué sería? Bueno, en parte porque el Señor lo conocía muy bien y conocía hasta dónde podía llegar Pedro. Igual nos conoce a ti y a mí. Pero continuando con el relato, dice que Pedro le contesta a Jesús: «Jamás, aunque tenga que morir contigo, no te dejaré». Ese era el Pedro que amaba a Jesús. Él tenía una gran lealtad y amor por Jesús. No se sabe por qué Pedro había entrado en el patio de la casa del sumo sacerdote. Ese era el último lugar donde se esperaba que Pedro estuviese, en donde habían otras personas, y si Pedro en ese momento hubiera sido prudente, quizás no se hubiera dejado ver por la gente. Como él era impulsivo, a lo mejor estaba muy ansioso y alterado y quería ayudar a Jesús. Quizá tenía alguna idea y estaba muy ansioso de poder ver qué podía hacer por Jesús, y lo seguía hasta donde estaba, justo ahí en ese lugar que era donde habían llevado a Jesús. Él buscaba la forma de cómo rescatarlo, y tal es así que cuando lo apresan a Jesús en el Getsemaní, Pedro le corta la oreja a uno de los soldados, pero esa no era la forma que Jesús quería que se usara, y entonces sana al soldado. Pero entonces esa actitud de llegar hasta esa casa de Pedro, en donde él estaba manteniendo, podemos ver que estaba manteniendo la palabra de no abandonar a Jesús, mientras que otros habían huido.
Lo cierto es que si Pedro estaba ahí era porque era un hombre muy valiente, porque para el ambiente que se estaba manejando debe haber sido muy difícil estar en ese lugar. Sin embargo, cuando todos leemos el texto lo que nos sobresale es que barbaridad, que cómo lo negó. Pero lo que en ese momento se estaba mostrando es que Pedro era un hombre valiente. Además de estar en la casa de ese sumo sacerdote, podíamos verlo como un acto de audacia de parte de Pedro. Parece que en ese momento hacía mucho frío y entonces él se sentó junto al fuego porque la noche estaba muy, muy helada. Una de las criadas, dice la palabra, y que servía en la casa del sumo sacerdote, y en esas casas en ese tiempo que eran aristocráticas, ellas ejercían mucho poder y tenían una posición muy alta, más que cualquier otra persona, digamos, común, fue la que lo reconoció a él y a los guardias. Y de inmediato le dijo que ella sabía quién era él, pero por supuesto, como hemos leído, él negó que tuviera alguna relación con Jesús. Cualquier otro hombre en ese momento tan difícil para él hubiera abandonado el patio corriendo, pero él, a pesar de todas estas cosas, a pesar de que probablemente tenía miedo, no se fue y se quedó ahí. Y cuando estaba sentado alrededor del fuego, otros de los que estaban alrededor le dijeron: tú eres de ellos porque tienes acento galileo. Y él volvió a decir que no. Y cuando recordó que dijo que no, y cuando recordó que ya esa era la segunda vez, su corazón estalló porque sabía que le estaba fallando al maestro. ¿Qué podemos nosotros rescatar de todo esto para aplicar en nuestras vidas? Pues yo puedo ver aquí un hombre que ama al Señor con todo su corazón, como muchas de las personas que esta mañana quizá están aquí conmigo compartiendo esta palabra, pero que somos seres humanos, y así era Pedro, con grandes debilidades que quizá ni siquiera conocemos que tenemos. A veces pensamos que somos personas fuertes para enfrentar cualquier situación, y sin embargo en medio de las crisis descubrimos que no lo somos. Hace algunos años estaba en mi trabajo, y en ese tiempo trabajaba con muchísimas personas a mi cargo. Y yo siempre pues contaba con Dios en todas las cosas, como lo hago hoy día también. Pero esa mañana iba a suceder algo especial. Y resulta que teníamos un problema en un edificio que estaba cerca de mi oficina. Y entonces 4 hombres de los que estaban trabajando ahí conmigo se subieron al techo para ver cuál era el problema. Yo me quedé en la oficina trabajando y de pronto se oyó un estruendo grandísimo, y era que todo lo que eran cerchas debajo del techo estaban llenas de polilla, y los 4 hombres pasaron recto y era un techo muy alto. Uno de esos hombres era un hermano mío de sangre. Y en eso, cuando vino el estruendo, yo me salí de la oficina para ver qué pasaba, y una de las mujeres que trabajaba ahí también vino corriendo a mí y me gritaba: eso, hermano, se cayó, no responde. Recuerdo que yo en ese momento sentí que perdí todo el control y grité y me cogí de una columna que estaba cerca y decía: no, por favor, hagan algo, traigan algo, háganlo, por favor, que no le pase nada, háganlo. Y me decía: no responde, por favor. Y yo le pedí a Dios y clamaba al Señor. Todavía recuerdo que esa persona que estaba en esa columna gritando no era yo. Jamás me había pasado algo como esto, porque se había apoderado de mí una gran debilidad y un gran susto de pensar en que esas personas hubieran muerto en ese lugar. Nunca había tenido una reacción como esa. Siempre había podido reaccionar en emergencias, pero esa vez no. Esto me hace pensar lo vulnerables que somos, y es que es muy fácil ver las fallas de los demás, como vimos en esa historia de Pedro, y hasta perdemos de vista lo positivo de una persona, como la valentía que este hombre tuvo a pesar de que le falló al maestro. Pero la diferencia es que a pesar de su falla, Jesús siempre lo amó. Jesús lo entendió. Jesús comprendió a Pedro y lo amó tanto, tanto, que después de que él resucitó y ascendió a los cielos y les envió el Espíritu Santo, lo bendijo con un ministerio tremendo de testimonio acerca del Evangelio. Y podemos ver en Hechos capítulo 2, como cuando decían del Espíritu Santo a todas las personas que estaban ahí en el aposento alto y son tocadas por él, el que se levanta y da un mensaje
es Pedro. Así es que Jesús podemos ver cómo nos comprende y cómo nos perdona, así como perdonó a Pedro. Deseo que este día sea muy especial para ver el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que cada cosa que nosotros hagamos siempre pensemos en el Señor y que cada vez que nos enfrentemos a nuestras debilidades, aunque perdamos el control, recordemos que en Dios estas se convierten en fortalezas. Que Dios les bendiga y que pasen un lindo fin de semana.